Señor y Padre Celestial, gracias por este día, por todo lo que tú nos has dado. A pesar de nosotros, nos has decidido utilizar, hacer parte de esta familia, Señor. Y por algún motivo que tal vez no entendemos, que podamos servirte, Señor. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, porque somos parte, Señor, de este gran plan, de esta gran obra, Señor, que has llamado la Iglesia, que a pesar de que han pasado más de 2000 años, Señor, tu palabra ha sido fiel y nada ha derrotado, ha opacado, ha eliminado este plan, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Te queremos pedir una bendición especial para todos los hermanos que están aquí, los que a lo mejor vayan a ver el video, por los niños que van a tener su escuela dominical también, por los jóvenes, para que también a cada uno les hables conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Te pido en lo personal por mí, para que me des sabiduría, para que quites cualquier cosa que esté de más, cualquier distracción, cualquier comentario, Señor, que no venga al caso, Señor, para que finalmente sea tu palabra la que obre en el corazón de todos nosotros, Señor, para que podamos tener una nueva perspectiva con respecto a lo que es tu iglesia, para que podamos vivir, Señor, conforme a eso, y no conforme a la tradición, a la costumbre, Señor. Ayúdanos a poner todas estas cosas en una perspectiva bíblica. Gracias por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, los niños, los pequeños, los jóvenes pueden ir a sus clases junto a sus maestros. Bien, les voy a pedir por favor que tengan sus Biblias a mano, que guardemos silencio por favor, y que por favor vayamos a el libro de Hechos, capítulo 2. Antes de comenzar leyendo, vamos a hablar un poco de qué va a tratar un poco la escuela dominical. A mí me gusta que sepamos bien a lo que vamos, que no nos encontremos con sorpresa en el camino, que quede como clarito en ese sentido, para que así podamos ir siguiendo la lectura y entender bien también como qué es lo que vamos a estar estudiando. El título que le puse a la escuela dominical es La primera iglesia, una mirada a la iglesia en la actualidad. Suena como de noticia la cuestión, pero la idea es eso, como vamos a estar estudiando la primera iglesia y vamos a darle una mirada también a la iglesia en la actualidad. Vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Hechos. Vamos a tomar desde el versículo 37. Yo sé que en parte lo vimos la escuela pasada, pero quisiera tomar desde ahí, desde el versículo 37, y terminar en el versículo 47. Y nos vamos a centrar en 3 puntos principales. El primer punto que vamos a estar estudiando es cómo nace la iglesia a partir de la predicación de Pedro. Lo segundo que vamos a estar estudiando son qué características tenían esta iglesia emergente que había nacido. Y el tercer punto con el cual vamos a concluir es poder estar estudiando, meditando en qué es lo que espera Dios de nosotros como iglesia local. Porque la idea no es solamente estudiar acerca del pasado y decir, qué bonita la historia, qué bonito cómo Dios hizo las cosas, sino que también ver como por qué esto fue escrito para todos los creyentes. Por qué Dios nos quiere hablar también por medio de este pasaje. Hay algo que nosotros podemos aprender de este texto. Vamos a comenzar con la primera parte de la lectura, que está del 37 al 42. Y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la primera parte del texto que vamos a estar analizando. Parte esta porción con que ellos se compungieron de corazón. Como explicaba el mito la semana pasada, esto es como que hubiesen sido atravesados con una espada, con una verdad tremenda. Y se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Adelante, por favor. Por favor, adelante. Ellos habían dado cuenta de todo lo que había sucedido y el Espíritu les estaba hablando en este momento. Sus corazones fueron atravesados con esta verdad y llegaron a la siguiente reacción, una reacción de temor, una reacción de urgencia, una reacción de angustia, en donde ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo es seguro. Ya sea que creyeran o no, sus vidas nunca volverían a ser las mismas, porque fueron confrontados con esta verdad. ¿Qué verdad? Vea el video de la semana pasada, ahí está todo explicado. Pero ellos sintieron un gran arrepentimiento. ¿Pero arrepentimiento por qué? ¿O temor por qué? Básicamente, podríamos decir que habían 3 motivos por los cuales ellos estaban angustiados, apenados. Lo primero es que se dieron cuenta que este Jesús, que ellos mismos, estamos hablando de los judíos, algunos que vinieron de todas partes del mundo, pero muchos que estaban en Jerusalén y que fueron parte de esto, ellos se dieron cuenta que finalmente, producto de la predicación de Pedro, él había demostrado que este Jesús es el Mesías. Y ellos se dieron cuenta, se murió. Murió el Mesías. Aquel que habíamos estado esperando para librarnos de la opresión, aquel que había sido profetizado desde los inicios, desde mucho antes de que existiera Israel, desde mucho antes de que existieran los patriarcas, a ese le hemos dado muerte. Prácticamente es como mataron al héroe de la historia, aquel que iba a vencer el mal, había sido ejecutado. E irónicamente, había sido entregado a aquellos que los judíos detestaban más que a nadie, a sus propios enemigos. O sea, prácticamente ayudaron a sus enemigos a perder toda esperanza. Es como que imagínense 2 países que están en guerra. Y un país lo está pasando mal y de la nada recibe el arma secreta. Y deciden entregárselo al ejército enemigo. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? Eso había pasado. Jesús, aquel que iba a derrotar a los enemigos de Israel, ahora había sido entregado por ellos mismos a sus mismos enemigos. Se dieron cuenta del problema en el que estaban. Por eso esa pregunta de ¿y ahora qué vamos a hacer? No es una expresión como, qué bueno, ¿qué hacemos ahora? No, es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué hicimos? Darse cuenta de aquello. Segundo, ellos estaban angustiados porque fueron cómplices. Pedro dice que ellos fueron los que dieron muerte. Ellos fueron los que entregaron al Mesías y son culpables del asesinato del Señor. Y tercer punto, que pasa un poco desapercibido, no lo pensamos muchas veces.
Pero en el versículo 35, Pedro habla de ciertas profecías con respecto al Mesías. Y una de las cosas que Pedro declara por medio de las Escrituras es: dijo el Señor a mi Señor en el 34, siéntate a mi diestra, 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les tenía otras noticias. No está muerto, está vivo. Y aquel que ustedes desecharon, que entregaron, hoy vive. Y Dios le ha dado todo el poder y está sentado a la diestra de Él. Y Él se va a encargar de sus enemigos. Ahora le toca a Él. Imagínense en esa situación, darse cuenta de todo lo que había pasado. Entregaron al Señor, lo negaron, lo ridiculizaron. Amigos del Señor, ellos sabían que no eran. Y el Señor iba a poner a todos sus enemigos delante de Él y los va a juzgar y se va a encargar de ellos personalmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos? Esa es la angustia que sentían los judíos de ese tiempo en Jerusalén. Pero la verdad es que esta es la realidad de cada uno de nosotros. Si no estamos con el Señor, esa es la realidad que nos espera. Esa es la realidad que le espera a aquellos que no le conocen, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Por eso es que es tan importante declarar esta verdad. Y a veces la predicación del Evangelio busca tantas veces por medios humanos tratar de apelar a las personas, tratar de convencerlas, tratar de agradar a las personas. Mira, cree en Jesús y todo es amor. Ven al Evangelio, tú no tienes que cambiar, estás bien como estás. O el Señor tiene grandes cosas para ti, tiene bendiciones, tiene milagros, trabajo, sanidad. Y tratamos de vender el Evangelio como un producto casi simpático, aceptable comercialmente. Cuando la verdad es que lo que las personas necesitan escuchar es: estás en problemas, eres enemigo de Dios. Pero si yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Bueno, con la Escritura, Pedro demostró: por la ley nadie será justificado. Y si nosotros creemos que somos buenos y que merecemos el Evangelio, no lo hemos entendido en lo más mínimo. Romanos habla de eso, que por las obras de la ley nadie será salvo. Así que perdónenme, pero no vamos a llegar a la presencia de Dios, al cielo, porque somos bonitos, porque somos simpáticos, porque somos buena onda. No, eso no va a pasar. La verdad es que vamos a llegar delante de sus pies. Y aquellos que no han creído van a ser condenados. Ya están condenados, eso es lo que dice la Escritura. O sea, en otras palabras, lo que trata de decir Pedro, lo que trato de decir por medio de la palabra es que no tenemos mérito alguno en esto. Lo único que nos queda entender es quién es Cristo y qué vamos a hacer con esa verdad. Pedro les da una respuesta a esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Estamos fritos? Pedro les dice: no tan rápido. Hay algo que pueden hacer. Pero esto les va a costar todo. Y esa es la parte que los evangelistas, no todos, pero muchos suelen obviar. Siempre presentamos el Evangelio como que es algo gratis, como que es algo que no tiene un costo alguno, como que esto es, sí, ven nomás y cree y listo, y eres salvo. Pero Pedro les va a decir que esto tiene un costo tremendo, y el costo va a ser todo. Hace muchas escuelas dominicales atrás, hablamos también que las enseñanzas de Jesús hablan de eso, que aquel que quiere seguir al Señor tiene que darlo todo por Él. Tiene que renunciar a todo por Él. Pero yo no quiero hacer eso. Yo estoy bien como estoy.
tengo mis planes, tengo mis anhelos, está bien, puedes tenerlos, pero eso te va a costar también. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Les dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Parece sencillo. Les dijo, bueno, ya que se dieron cuenta, ya que entendieron qué fue todo lo que pasó, hay dos cosas que tienen que hacer. Primero, arrepiéntanse. Arrepentirse, hemos estudiado que no es simplemente sentirse mal. Yo trabajo con niños y cuando les llamo la atención o a veces llegan consecuencias producto de sus acciones, de sus juegos, de sus malas decisiones, les llegan a veces algunos castigos, que el recreo se les acorta, que citamos al apoderado, cosas así, y ahí recién yo puedo ver que ellos se sienten mal. Pero así es la naturaleza humana. Trabajar con niños me ayuda un poco a verme a mí mismo, a ver cómo somos los seres humanos, y rara vez los niños se sienten mal porque entendieron lo grave de lo que hicieron. Se sienten mal por las consecuencias. El arrepentimiento no es sentirte mal porque te pillaron y ahora estás en problemas. Ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento no es que ahora ya no me hablan, ahora ya no me quieren, ahora me fue mal en este negocio que no debía haber empezado de mala manera, que las personas que me rodeaban ahora me dejaron. Ese no es el arrepentimiento. Ese es el sufrimiento por las consecuencias de nuestras acciones. El arrepentimiento que Pedro está hablando aquí en las Escrituras es una renuncia. El arrepentimiento es, habiendo entendido quién es Cristo, yo ahora decido entregarle mi vida para ser transformado. ¿En qué? En lo que Él quiera, en lo que el Señor determine. ¿Cómo Él determine? Con el costo con el costo que el Señor diga. ¿Cuál será para usted? No lo sé. Pero en mi caso implica negarme a mí mismo, renunciar a aquellas cosas que no me acercan a Dios, renunciar a aquellos deseos que por muy atractivos que sean, terminan glorificando más mi persona y no la persona de Cristo. Y una serie de cosas más que podríamos tal vez estar compartiendo todo el día, pero usted sabe aquellas cosas que el Señor le está diciendo, renuncia, déjalo atrás, entrégalo, sé transformado de esta vana manera de vivir a una vida con propósito. Eso se refería Pedro cuando decía arrepentíos. Es un cambio completo, en otra dirección. Y lo siguiente que dice puede llamar un poco la atención. Quiero aclarar algo, ¿ya? Cuando estamos estudiando el libro de Hechos, es muy importante entender que Hechos no es un manual, ¿ya? No es un manual de cómo la iglesia debe actuar, porque vamos a ver muchas cosas en este libro que fueron exclusivas de aquella época. De partida, en el libro de Hechos hay apóstoles, hoy en día no hay apóstoles. Eso marca una gran diferencia. Otra cosa, en el tiempo de Hechos no estaba la revelación completa, no estaba la Escritura, tenían el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, no tenían las cartas de Pablo. Por ende, la revelación apostólica, profética, era necesaria. Hoy no lo es. Tenemos la doctrina de los apóstoles aquí. Y cualquiera que añada algo aquí o quite algo de aquí, se las va a ver con Dios también. Tenemos advertencia de eso. Entonces, entender eso primero, que la carta de Hechos es descriptiva, nos cuenta cómo fue el escenario. No es prescriptiva en el sentido de que no nos dice, ustedes también háganlo así. Habiendo dicho eso, hay muchos principios que son eternos. Hay muchos principios que podemos observar de aquí y que el Espíritu
de lo que está escrito es lo mismo. ¿Ya? Pedro menciona el bautismo para el perdón de los pecados. Y este punto ha generado mucha confusión a lo largo de la historia. Porque pregunta, en base a lo que hemos estudiado, en base a lo que creemos, en base a lo que estudiamos de las Escrituras, ¿el bautismo salva? Yo soy sordo, por favor. ¿El bautismo salva? No. Rotundamente no. Si usted decide bautizarse, no va a ser salvo en el momento en que se sumerge en el agua. Para aquellos que a lo mejor no entienden bien lo que es el bautismo, es un simbolismo en donde públicamente uno declara su fe en que ha creído en Cristo como único Señor y Salvador. Es una declaración pública. Esa declaración va acompañado de una acción gráfica, que es, me sumerjo en el agua y me quedo ahí por 20 minutos, no, y luego salgo del agua representando que muero a mí mismo, la renuncia, el arrepentimiento, y ahora, así como Cristo resucitó, yo soy juntamente con Él resucitado para una nueva vida. Ya no para mis deseos, para seguirlo a Él. Y esa agua tiene cloro, a veces está cochinita porque varias personas se han bautizado. No, pero aquí voy con esto. Aquí voy con esto. Entender que el agua del bautismo es agua común y corriente, ¿ya? Puede ser en una piscina, puede ser en un río, puede ser en, qué sé yo, en una tina, no lo sé. Puede ser en un bautisterio, en un púlpito, puede ser en el patio de la iglesia. Lo que importa no es el agua, ¿ya? Lo que importa es el acto de obediencia. Cristo mandó dos cosas a la iglesia que se debían cumplir. Uno es celebrar la cena del Señor, lo dejó como instaurado, recordar ese momento, y también ordenó el bautismo. Esas son como las dos instituciones que el Señor dejó, por decirlo así, como establecidas. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Ambos son actos de obediencia. Pero recordemos que ni en la cena ni en el bautismo hay elementos mágicos, hay elementos santificadores. Así que si usted está buscando una experiencia espiritual o sobrenatural, en esos elementos no lo va a encontrar. Es un acto de obediencia. Ambas cosas declaran y glorifican a nuestro Señor. Pero entonces, ¿por qué Pedro está diciendo bautícese para el perdón de los pecados? ¿No es contradictorio con todo lo que hemos aprendido con respecto al bautismo? La respuesta es contextual. Recordemos lo que habíamos dicho anteriormente. Estas personas fueron parte activa de la ejecución del Señor. ¿Usted sabe lo que significa para un judío arrepentirse y posteriormente eso bautizarse? Para un judío hacer eso es abiertamente declarar que ha renunciado al judaísmo. Ellos que habían asesinado al Señor, ahora de una forma pública tenían que ser bautizados y mostrarle a la comunidad que aquellos que habían entregado al Señor ahora iban a vivir y hasta morir por Él. Pedro no les estaba diciendo que el bautismo los iba a perdonar de los pecados, pero si ellos querían ser perdonados, si ellos realmente querían ser redimidos de todo esto que habían hecho, tenían que tomárselo en serio. Tenían que estar dispuestos a pagar el precio. Y lo mínimo era cambiar, ser transformado, arrepentirse y renunciar
a su pasado. Eso era el bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí yo sé que el Cris habló hace unas clases atrás acerca del bautismo del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando del bautismo del agua, ¿ya? Pero junto con este paso, con esta acción de creer, acción de cierta forma medible, observable por medio del bautismo, es que ellos también ahora recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Ahora ellos también iban a tener el Espíritu Santo. Eso estaba prometido, era parte del trato. Recordemos que esto no es un evento aleatorio. Esto cumple las profecías que estaban escritas en Joel, capítulo 2, del versículo 28 al 29. Después usted puede leerlo en su casa. Pero Joel habla de esto. Por eso es que se cumpliera eso en ese momento era importante. Recordemos que las profecías fueron escritas para los israelitas, para que ellos pudieran observar, comprobar que realmente Dios estaba actuando, que los apóstoles tenían autoridad, que Cristo era el Mesías. Estas señales eran de suma importancia en aquella época. Por eso es que hoy en día no tenemos esas manifestaciones, esas señales, porque yo no les puedo demostrar que soy apóstol, porque no soy apóstol, ya eso se acabó. Por ende, los milagros cesaron ya. Pero en esa época era sumamente importante que esas cosas ocurrieran para que se cumpliera lo que había sido escrito en el libro de Joel. Así es como nace la iglesia. Lo interesante es que dice, y con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Nosotros tenemos un resumen de la predicación de Pedro. Probablemente él estuvo todo el día en esto. Y cuando dice les exhortaba, se refiere a que los animaba, los empujaba, les rogaba, los convencía. Pedro se la jugó aquí, a fin de que las personas pudieran finalmente dar este paso, renunciar. Nótese que nunca habló de las bendiciones, que ciertamente hay bendición en ser hijo de Dios. Pero el enfoque del Evangelio nunca estuvo en el hombre, en lo mucho que va a recibir, sino que en la restauración de esta comunión entre tú y Dios. Ese era el centro de la predicación. Ese vínculo que había sido roto, ahora por medio de Cristo podía ser restablecido. Esa es la verdad más importante del Evangelio. No es que ahora vamos a ser hijos de Dios y que Dios nos va a consentir o nos va a responder a todas nuestras peticiones. Hay algo de eso, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es que antes éramos enemigos de Dios y estábamos perdidos. Hoy podemos ser parte de su reino y volver a ser amigos de Dios. Y si eso no es suficiente para usted, tal vez no ha entendido el Evangelio. Y no es tarde, aún hay tiempo para entender que esa es la necesidad primordial en cada uno de los seres humanos. No hay un llamado más importante que este: volver al camino de Dios, volver a donde siempre debimos haber estado, sirviendo al Señor y glorificándolo a Él, para que su nombre sea declarado en toda la tierra, para que su creación le alabe, como debió ser al principio. Y yo quiero ser parte de eso, y espero que usted también. Así nace la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos entendieron que era necesario. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, rápidamente
se formó la iglesia y empezó a actuar como una iglesia. Estas son cosas que nosotros hacemos también. Así es como nace la iglesia, y ahora vamos a ver qué características tenía esta iglesia. Si usted está tomando notas, vamos a enumerar una serie de descripciones que tenía esta iglesia, ¿ya? Entonces, es bueno observar qué cosas hacían, cómo eran, para tener más o menos un ejemplo de qué era lo que Dios esperaba de la iglesia, por lo menos en esa época, ¿ya? Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. El primer punto que podemos rescatar de cómo era esta iglesia es que primero era una iglesia salva. Era una iglesia de gente salvada por Dios. Perseveraban. Parece lógico decir como, bueno, obviamente en una iglesia deben haber creyentes, ¿cierto? Y estos creyentes deben ser salvos. Sin embargo, no es la realidad hoy en día. No es la realidad hoy en día. Hay iglesias gigantescas, llenas de gente, pero ellos tal vez no han entendido necesariamente cuál es este llamado. Tal vez usted que está aquí sentado, tal vez está de acuerdo con lo que dice la Escritura. Tal vez le agrada esto de la comunión, pero a lo mejor no ha entendido este llamado al arrepentimiento, a una transformación, a una renuncia. Y este paso no puede ser descartado, tiene que ser necesario, porque si no, el Espíritu Santo no va a poder obrar en usted y no va a poder cumplir con las obras que también Dios ha preparado de antemano. Estar en la iglesia no es lo mismo que ser parte de la iglesia. Y Dios nos llamó a eso, a ser parte. No, porque yo me congrego en mi casa, yo veo el video, hermano. Dios no nos llamó a eso. La iglesia no es el lugar donde somos servidos, donde disfrutamos de la predicación y escuchamos bonita música. Ese no es el propósito de la iglesia. No es un servicio para usted, es un servicio para el Señor, en el cual todos somos parte y disfrutamos el hacerlo. No cabe duda de eso. Hay gozo en servir al Señor. Hay gozo en ser parte de sus propósitos. Era una iglesia salva. Era una iglesia, puedo decirlo, bíblica. Pero ¿cómo si la Biblia no estaba completa? Sí, pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y adivine qué, el Nuevo Testamento es la doctrina de los apóstoles. En eso ellos perseveraban. ¿Y cómo lo hacían? Tenían a los apóstoles, que enseñaban, que exhortaban día a día. Después dice, en el templo. Esa era la base, el sustento de ellos. No eran las experiencias, no eran las intenciones, no eran las ideas. Oye, y ahora podríamos irnos para acá y podríamos hacer una campaña por aquí, por allá. No, lo que sustentaba la iglesia era la doctrina de los apóstoles. Por ende, no puede ser que hoy en día la iglesia se sustente en programas, se sustente en invitados, en libros, en conferencias. No digo que esas cosas están mal, pero si no vemos que la base de todo eso debe ser la palabra de Dios, estamos perdiendo el enfoque. Lo que debe sustentar su vida, hermano, no deben ser las actividades. Que ahora sea en el 18, que el jueves hay reunión de oración, que el sábado hay reunión de esto y esto otro. Y así vivo mi vida cristiana. Fecha tras fecha, reunión tras reunión, libro tras libro, conferencia tras conferencia. Lo que debe sustentar la vida del creyente es la palabra de Dios, que obviamente nos va a impulsar a hacer todas estas cosas, pero la palabra de Dios es primero. ¿Se entiende la idea? Era una iglesia bíblica, sostenida en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia de comunión. En la comunión unos con otros. Era una iglesia que tenía comunión. John MacArthur define, siempre he querido decir eso, John MacArthur define comunión como el deber espiritual de los creyentes de estimularse a la santidad y a la fidelidad.
el deber espiritual de los creyentes de estimularse a la santidad y a la fidelidad. Yo siempre había pensado que la comunión es como, estar juntitos, tomar oncecita, tengamos un tiempo de comunión. Sí, es parte de la comunión, siempre y cuando sea un tiempo donde nos estimulemos a la fe. Y esto es súper interesante porque a veces a mí me gusta estar con ustedes, espero que a usted le guste estar conmigo, pero muchas veces pensamos en la comunión como, ya no hablemos de la Biblia tanto, ya ahora relajémonos un poquito, tomemos tecito. Hermanos, como finalmente la comunión sin Dios no existe. No digo que no tomemos tecito, no digo que no hablemos de la serie que estamos viendo, o dónde fuimos el fin de semana, o cómo está tu familia. Todo eso es importante porque somos hermanos, somos familia, tenemos que estar compartiendo. Pero el centro de nuestra comunión nunca va a ser fuera de las cosas de Dios, de las conversaciones en torno a Dios. Si mi conversación a usted no le aporta espiritualmente, no lo estimula a ser fiel, no se junte conmigo, de verdad. No lo estoy ayudando a tener una buena comunión. Si cada vez que usted se junta conmigo, usted sale desanimado, porque lo único que hago es quejarme o reclamar de las cosas que no me gustan de la iglesia, o de que el pastor podría ser aquí, podría ser allá, y que estos hermanos son ahí nomás, o que a mí no me hablaron, no me saludaron. Si ese es mi comentario, hermanos, no se junte conmigo, porque yo no lo estoy ayudando a tener una sana y bíblica comunión. De la misma forma, usted es responsable de qué es lo que va a compartir con otro. Usted puede compartir de las bendiciones que el Señor ha hecho en su vida, o de las cosas que le faltan, de las cosas que no le gustan, y llenar su corazón de amargura y su boca de veneno. Pero eso no es comunión. Estar juntos no es comunión si no es en el Espíritu, si no es en la palabra del Señor, si no es en la edificación y la fidelidad. Una iglesia centrada en Cristo. Aquí habla del partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan es un reflejo de que Cristo era el que estaba en el centro, no las tradiciones judías, no la ley. Ahora era el partimiento del pan, pensar en este Cristo. Y por eso es que es importante que nosotros celebremos también la cena del Señor. Ahí Flavio decía la otra vez, ¿cuánto? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada semana? Da lo mismo, pero la cosa es que estemos constantemente recordando. ¿Por qué? De nuevo, no es porque el pancito y el juguito tengan algún valor como espiritual o poder en sí mismo, sino que porque nos mantiene centrados, nos ordena, nos acostumbra a volver siempre al sacrificio y no distraernos con la polémica, con la, a lo mejor, teología que puede ser sumamente importante, pero si nos quita los ojos de lo que es la cruz de Cristo, podemos volvernos una iglesia legalista con facilidad. Ellos entendían eso y celebraban el partimiento del pan recurrentemente. Era una iglesia de oración. Ahí hay otro punto. En Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14, habla acerca de esta labor, este privilegio que tenemos los creyentes. ¿Se da cuenta de eso? Como al ser enemigos de Dios, no solamente no tenemos comunión con Dios y somos enemigos de Él, sino que también nos perdemos de poder orar al Señor. ¿Se da cuenta del privilegio que tenemos? Pase lo que pase, estemos donde estemos, podemos siempre dirigirnos al Señor y decir, Señor, me está pasando esto, esta es mi necesidad y la quiero entregar en tus manos. ¿Quién tiene eso? Una enfermedad, buscamos recurrir a un doctor o aquí, no les digo que esa no es la forma, solo, o que no es importante, solo les digo que la esperanza de la gente hoy está en aquellas cosas a las cuales pueden acceder, pueden comprar. Nuestra esperanza está en que nuestra enfermedad está en las manos del Señor. Y Él va a proveer de un doctor. Él va a proveer de la medicina que necesitamos. Y si no la provee, sigue estando en las manos de Él, ¿cierto? Tenemos un privilegio enorme. La oración es una herramienta poderosísima. Quiero citar a un pastor que comenta
que en su iglesia, y es algo con lo cual yo me identifico porque yo lo he hecho muchas veces, ocurren problemas. Y cuando las personas están a lo mejor ya desesperadas, lo conversan con otros hermanos y es como, sí, oye, qué complicada tu situación. Mira, ¿probaste esto? Sí, sí. ¿Probaste esto otro? Sí, sí. Bueno, solo nos queda orar. No sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho muchas veces. Como, bueno, solo me queda orar al Señor y entregarle esto. Cuando la palabra nos enseña qué fue lo que debimos haber hecho desde el principio. Hermanos, la oración no es el último recurso. No es el peor es nada. Bueno, por si acaso voy a orar. Hermanos, la herramienta, el arma secreta, el elemento de victoria es la oración. Cristo dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Para que sea glorificado en el Hijo, el Padre. Esto aparece en Juan 14. Si quiere acordarse del poder que tiene la oración. No es que la oración es poderosa como un amuleto, pero Jesús declara que lo que nosotros le pidamos al Padre, Él lo va a conceder en su nombre, en su voluntad, en su poder, para que Él sea glorificado. Y no los doctores, no usted, no sus recursos, no su ingenio. Él va a usar lo que Él quiera, pero esa es la clave. En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí tenemos en el versículo 43 una iglesia que inspira temor. Y eso es algo que a lo mejor no consideramos, como que todo es buena onda en la iglesia. Una iglesia que inspira temor. Esta palabra temor también se puede definir como maravilla o respeto, asombro. Todas estas cosas inspiraba a la iglesia en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque no era un chiste. No era un chiste. Y hoy en día muchas veces la iglesia es un chiste. La gente se burla, se ríen de nosotros. O se ríen de otros y nosotros decimos, pero es que nosotros no somos como ellos, nosotros somos otros cristianos, distintos. Da lo mismo. Da lo mismo. La iglesia ya no inspira ese temor que tenía antes en la sociedad. ¿Por qué? Porque era una iglesia pura, íntegra. Era una iglesia participativa. Miren lo que dice el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión en todas las cosas. Estaban juntos, permanecían juntos y eran generosos. Era una iglesia generosa. Miren lo que dice el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y era un tiempo donde había mucha necesidad. Muchos habían creído desde el extranjero y ahora iban a ser parte de la iglesia. Algunos no iban a volver. Necesitaban apoyo. No está diciendo que nosotros hoy en día tenemos que venderlo todo y vivir en una comunidad como una secta. No, porque recordemos que Dios no está diciendo que el centro de la iglesia es la comunidad, es esto, sino que es la familia. Pero las familias tienen que ayudarse, según como Dios vaya poniendo en el corazón. Y así era como estos vivían, eran generosos. Miren lo que dice el 46 y el 47 para ya terminar. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia alegre. ¿Con problemas? Sí. Con muchos problemas. ¿Con incertidumbre? Sí. ¿Con desafíos? Sin dudas. Pero era una iglesia llena de gozo, porque estaban donde tenían que estar, haciendo lo que tenían que hacer. Y yo anhelo que nosotros también podamos tener ese gozo. Era una iglesia que alababa a Dios. En eso se dedicaban. Y finalmente, era una iglesia que crecía. Yo me imagino que no solamente en número, que por cierto, creció mucho en número, sino que también espiritualmente. Ahí tenemos un listado de cosas de las cuales Dios espera de su iglesia.
que hizo en la primera iglesia, pero muchas de estas cosas nos involucran a nosotros también. Y meditemos en ellas. Yo sé que me pasé la hora, solo voy a leer los títulos para que nos recordemos, ¿ya? Una iglesia salva, una iglesia bíblica, una iglesia de comunión, una iglesia centrada en Cristo, una iglesia de oración, una iglesia que inspira temor, respeto, asombro en su comunidad, una iglesia milagrosa. Nosotros no podemos hacer milagros, pero Dios ha hecho milagros, ¿cierto? Los hemos visto. Una iglesia llena de milagros de parte del Señor. Una iglesia participativa, una iglesia generosa, una iglesia alegre, una iglesia que alaba a Dios, una iglesia de buen testimonio. Qué importante eso. Una iglesia creciente. Las formas cambian. Los tiempos de cierta forma cambian, los contextos cambian, pero Dios no espera otra cosa de nosotros. Amén. Bien. ¿Cómo estuvo la escuela dominical para los niños? ¿Bien? ¿Bien, Julián? ¿Bien? ¿Está el Nico por ahí o no? Ah, bueno. Lo siento. ¿Cómo estuvo la reunión para los niños? ¿Hubo? ¿No hubo? Ya la estoy embarrando. ¿Para los jóvenes? Ah, bien. Bien. Qué bueno. Y para los adultos, bueno, lo siento, pero la próxima va a estar mejor. Oremos para terminar y pasar al tiempo del desayuno. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos también un ejemplo de cómo fueron los primeros días de estos cristianos. Obviamente sabiendo que los contextos tal vez son distintos, pero en esencia hay tanto que podemos aprender de ellos. Esta sencillez de corazón, este desinterés propio, buscando siempre la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a amar tu nombre de la misma forma, a anhelar tu gloria, Señor, en todas las naciones, que tu nombre sea proclamado, a llevar el Evangelio a aquellos que están tan perdidos como nosotros alguna vez lo estuvimos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, porque decides hoy, 2024, usar a tu iglesia. En esta localidad de la Comuna de la Reina, Señor, sabemos que no estamos solos. Hay muchas iglesias más. Ayúdanos a tener esta misma comunión, Señor, ser edificados. Te pido también por el tiempo del desayuno, que sea un momento edificante, donde podamos compartir, donde no haya murmuración, ni reproche, ni amargura, Señor. Que solamente esté lo que edifica y que podamos perseverar siempre en tu palabra. Gracias, Señor, porque esto no sería posible si no fuera por aquella cruz, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén.